Muy bien, queridos estudiantes, vamos a resolver estos dos problemitas, ¿ya? Problemita 7 me dice calcular el coeficiente. Recuerda que cuando me hablan a mí de coeficiente, me están hablando de esta parte de acá, hijo mío, ¿ya? Estos son los coeficientes. Todo esto viene a representar el coeficiente. ¿Estamos de acuerdo? El coeficiente siempre va a estar al lado de mi variable. Ahora, ¿cómo voy allá, profesor, el coeficiente? A ver, primero me está indicando, dice que el grado relativo de x vale 12. ¿Qué es el grado relativo, profesor? El grado relativo de x viene a ser toda esta parte, hijo mío. Entonces tú dices acá, el grado relativo de x, eso es igual a b más 15. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Pero qué más, profesor? Pero tu grado relativo de acá, hijo mío, arriba estás viendo, dice que tu grado relativo de x, ¿a qué es igual? Eso es igual a 12. Como te habrás dado cuenta, mi grado relativo vale b más 15, mi grado relativo vale 12. Quiere decir que mis dos grados relativos, ¿cómo son? Iguales. Entonces yo tengo que igualar estos dos de acá, hijo mío, ¿ya? Voy a decir aquí, b más 15 debe ser igual a 12, ¿cierto? ¿Qué más, profesor? Esta b que está con más, al otro lado va a ir con menos, quedándome de esta forma. Y aquí estoy viendo que 12 menos 15 me da 3. Ya tengo el valor de d, ¿cierto? Ahora, ¿qué me falta? El valor de a. Aquí me dice el grado relativo de y. ¿Quién es el grado relativo de y? Como esta es la y, este es su grado relativo de y. A eso se le llama el grado relativo, ¿ya? Entonces yo digo acá igualito que el caso de acá, digo mi grado relativo de y, ¿cuánto vale? Vale 9 más a, profesor. Pero ¿qué más? Mi grado relativo con respecto a y, aquí también me están diciendo que vale simplemente 9. Y ahora, ¿qué haces? No te olvides que estos grados relativos, como son iguales, tienes que igualar y tú vas a decir 9 más a es igual pues a 9, ¿cierto? Muy bien, ¿y qué más? Ya sabes que esta a que está con más va a pasar al otro lado con menos y te va a quedar 9 menos 9, 0. Una vez que ya has conseguido el valor de a y de b, vas a reemplazar porque aquí te pide calcular los coeficientes, ¿cierto? Entonces pones aquí los coeficientes. Muy bien. ¿Quiénes son, profesor? Dice que es a más b, entonces tú colocas aquí a más b más 24. ¿Pero a cuánto vale, profe? Bueno, a vale, aquí está, a vale 0. ¿Cuánto vale b? Menos 3 más 24. Más por menos es menos, entonces menos 3 más 24 simplemente te va a dar 21 y ese sería tu coeficiente. Y en el caso del problemita número 8 dice, en el siguiente polinomio dice, debo calcular el grado absoluto. Recuerda que el grado absoluto está dado por aquel polinomio que tiene mayor grado. ¿Quién es el grado? ¿Dónde se encuentran los grados? Aquí están, hijo mío. Estos son los grados de tu polinomio. ¿Ya? ¿Quién tiene mayor grado de estos tres? El 5, profesor. Entonces mi respuesta simplemente será 5. Y ya está completo, hijo mío, tus dos ejercicios.